La justicia laboral. Esta es una plática encaminada a poder establecer algunos aspectos importantes de lo que ocasionó la reforma laboral en nuestro país, pero quiero aclarar que como en ocasiones anteriores, como en otros videos que se han generado, este video es subido con finalidad académica, por lo tanto no representa la opinión de autoridad o institución alguna, es únicamente para fines académicos. En este sentido, es importante establecer y definir qué es la justicia laboral. La justicia laboral es un derecho, es una institución establecida en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizada por este importante instrumento y tiene la finalidad precisamente de resolver los conflictos que se susciten entre trabajadores y sus patrones o incluso entre sindicatos para efecto de determinar y dilucidar a quién le corresponde o le asiste algún derecho, por ejemplo, para reclamar la indemnización por algún despido injustificado, la reinstalación en su trabajo, un riesgo de trabajo, o bien incluso entre los sindicatos aquel que es titular y que debe representar a los trabajadores dentro de una organización o una empresa. En tales condiciones es importante señalar que la justicia laboral ha sido administrada, ha sido impartida durante muchas décadas por las juntas de conciliación y arbitraje. Estos organismos, estas instituciones han funcionado y siguen funcionando desde hace muchos años, desde que se crea en la Constitución de 1917 la Administración de Justicia en esta materia, en esta importante materia, y que se diseñó de tal manera que fuera una justicia accesible, que fuera una justicia no formalista, sino apegada a la realidad. Es por ello que se elige crear a las juntas de conciliación y arbitraje y no a juzgados laborales en ese tiempo, porque el constituyente determinó que era mejor que a las personas que estuvieran enteradas de las problemáticas que suceden en los centros de trabajo, llámese desde luego los representantes de los patrones, los representantes de los trabajadores y por supuesto una representación del gobierno, entre las tres personas estuvieran discutiendo cuál sería la mejor manera de solucionar un problema particular entre un trabajador y su patrón, con ese conocimiento de la realidad, y entonces deciden encargarles a ellos la resolución de los conflictos y no a juzgados laborales, precisamente porque en ese tiempo se creyó, se determinó que sería una justicia más formalista y desde luego menos accesible particularmente para la clase trabajadora. Es por ello de la creación de juntas y no de juzgados. Sin embargo, las juntas, aunque han funcionado durante muchas décadas, han tenido diferentes dificultades. Una de estas dificultades es que a lo largo de los años hubo un importante descuido en cuanto al presupuesto, en cuanto a la capacitación de las personas encargadas de impartir justicia, y en ese sentido se han originado una serie de problemáticas importantes. La más importante, desde luego, debe ser el rezago laboral, la acumulación de expedientes que no fueron solucionados oportunamente, es decir, en un tiempo prudente, que todo ese cúmulo de trabajo pues originó una tardanza muy importante y entonces pues más que solucionar problemas se acrecientan los problemas, porque un procedimiento laboral que puede durar poco tiempo, pues aun cuando pueda solucionarse eventualmente en cierto tiempo, entre más tiempo tarde, pues menos será la solución que espera la persona trabajadora, porque tendrá que esperar muchos años para poder obtener su finiquito, su indemnización. Y también para la clase patronal es un problema bastante importante, porque el patrón, entre más tiempo dure, si el procedimiento no le sale favorable, si tiene que pagarle al trabajador una indemnización, entre más tiempo dure el juicio, tendrá que pagarle salarios caídos. Hay que recordar que en el tema de los salarios caídos, en el 2012 se formuló una reforma laboral que limitó los denominados salarios caídos a un año. Y si bien a partir de ese tiempo ya no se generan salarios caídos después del año,
sí se generan intereses legales. De cualquier manera, el juicio entre más tiempo dure, más caro es para la parte patronal, pero tiene esta doble desventaja para el trabajador, es generarle una tardanza en su finiquito, en su indemnización, y para el patrón acrecentarle el adeudo. Es por ello que se toma en consideración que había que analizar las causas por las cuales no estaba funcionando la justicia laboral. Como se ha señalado, estas causas son multifactoriales, es decir, no es solamente por determinadas personas, no es solamente por la falta de atención, sino en principio hay que destacar la falta de presupuesto que han tenido estos órganos de administración de justicia, porque al estar incorporadas dentro de la administración pública central, es decir, que dependen del Poder Ejecutivo, llámese Poder Ejecutivo Federal o los poderes ejecutivos de cada estado, no se les dio en la mayoría de los casos, no digo que en todos los casos, pero en la gran mayoría no se les dio los recursos económicos y presupuestales necesarios para poder no solamente mantener un estándar de administración de justicia, sino mejorarla y sobre todo hacer frente a las grandes necesidades que fueron avanzando en las diferentes poblaciones. Me explico. Entre más se acrecienta la población, entre más empresas se generan, entre más centros de trabajo se abren, pues esto representa grandes ventajas para la sociedad que está en esa población, en esa ciudad, en ese estado, pero al mismo tiempo, por consecuencia natural, se generan más problemas y estos problemas, pues muy a menudo originan nuevos procedimientos laborales, de tal manera que entre más se agranda la sociedad por el número de empresas, por el número de habitantes, pues esto repercute directamente en más juicios laborales. Así que, a pesar del gran crecimiento de juicios laborales en la mayoría de los estados, no fue a la par el crecimiento en las juntas de conciliación y arbitraje, sino que con las mismas juntas, con el mismo personal, con los mismos presidentes de junta, con los mismos representantes de capital y de trabajo, habría que resolver un gran número de asuntos que se van acumulando. Y si juntamos la falta de presupuesto para crecimiento con la falta de atención a estos órganos de administración de justicia, se va haciendo una bola de nieve que particularmente puede ser ya demasiado tarde cuando se quiere atender el problema para que la justicia laboral en estos centros de justicia sea oportuna, sea rápida. Entonces tenemos por un lado el presupuesto, por el otro lado la situación desde luego también del personal. En cuanto al personal, es importante señalar que toda organización, toda empresa, toda institución necesita personal suficiente para cumplir sus funciones, y esto pues es lo mismo también en el caso de las juntas de conciliación y arbitraje, para poder conciliar, para poder acordar cada petición dentro de los expedientes, para poder darle trámite a cada expediente, a cada demanda, para poder prestar expedientes a los usuarios, por supuesto para poder emitir las resoluciones que son los laudos emitidos por las juntas. Habría que tener personal suficiente. Desde luego, sin contar todo ese personal que es necesario para atender todas las audiencias, escuchar los desahogos de pruebas, a los testigos, al trabajador, al patrón, etcétera. Es mucho el personal que se necesita, sin embargo, poco el que se tiene o que se ha tenido en las diferentes juntas. Un tercer aspecto o factor que ha demeritado la actividad en las juntas o una actividad oportuna o una justicia pronta y expedita como lo marca la Constitución es también la experiencia que se tiene o no se tiene por los impartidores de justicia. El derecho laboral, dicho sea de paso, es una materia a veces poco entendida, a veces poco estudiada y a veces también poco experimentada por las personas, y es por ello que se piensa en ocasiones que el derecho laboral es un poco extraño, que tiene cargas probatorias muy fuertes y muy mal entendidas para la parte patronal. Sin embargo, todo eso tiene una razón de ser, y particularmente
cuando se trata de la impartición de justicia laboral es necesario tener un buen número de años de experiencia para poder tener una sensibilidad que se necesita y con ello resolver de manera adecuada todos estos problemas que se tienen en las relaciones obrero-patronales. Por lo tanto, uno de los aspectos que considero que más mermó la función oportuna en las juntas de conciliación y arbitraje es el control político de esos órganos, porque al estar dentro del Poder Ejecutivo, en muchas ocasiones no se tenía o no se tiene, no se cuenta con carrera judicial dentro de las juntas de conciliación y arbitraje, y eso hacía que el personal de las juntas fueran sustituidos paulatinamente en muchas juntas de conciliación y arbitraje. No me refiero solamente a un estado, sino a muchos estados pasó esta misma circunstancia, es decir, con el cambio de las administraciones de justicia, al mismo tiempo se realizaba a la par de las administraciones públicas, porque cuando entraba en campaña un gobernador con su gente, pues al ganar esa campaña y ser gobernador, pues toda esta gente que tenía de apoyo para su campaña política, pues la incorporaba dentro de la administración pública y también se trastocaba al personal de las juntas de conciliación y arbitraje. Por lo tanto, pues una persona que llega de la política y que tal vez no tiene experiencia en el derecho laboral, porque no basta haber sido titulado como abogado y haber tenido algunos conocimientos generales del derecho y del derecho laboral para ser un impartidor de justicia en esta materia. Es una materia totalmente diferente a cualquier otra, como puede ser la materia civil, como puede ser la materia familiar o bien alguna otra. Entonces, es necesario el aprender el derecho laboral a lo largo de muchos años para efecto de aprender a diferenciarlo, aprender a conocer los problemas que aquejan a los trabajadores, los problemas que por supuesto aquejan a los patrones y poderlos también ayudar no solamente a través de el emitirles una resolución, como puede ser un laudo o ahora una sentencia por los tribunales laborales, sino que también para ayudarlos a generar una solución a través de el procedimiento de conciliación, que dicho sea de paso es un procedimiento que a lo largo de la historia ha servido para dar solución en mayor medida a los problemas que incluso las propias sentencias o los laudos. Por lo tanto, esta experiencia, al no tenerse por mucho personal que se incorporó a estos centros de justicia, que son las juntas de conciliación y arbitraje, pues esto también demeritó porque aquella persona que pensemos entra en el cargo y no ha tenido esta formación previa en una institución impartidora de justicia laboral o bien como incluso como abogado o como servidor público, pues lo que va a hacer es tratar de aprender apenas el derecho del trabajo y este aprendizaje pues va a tener una curva lenta como sucedería en cualquier oficio, en cualquier cargo y esto va a repercutir desde luego en que no sea productiva la persona. E imaginemos qué es lo que sucederá con los laudos que no van a emitirse en el tiempo correspondiente, pues en lugar de emitirlos, por ejemplo, dentro de un lapso de 15 días, pues se van a emitir tal vez en un mes y esto va a ser paulatinamente más tardado y más tardado hasta que llegue a emitirse el laudo con poco personal y el personal que se tiene con poca experiencia, pues a lo largo del tiempo se va a emitir en un año o en 2 años o incluso más. Esto es parte de la problemática que ha sucedido en las juntas. Y de manera adicional la capacitación. Son los 4 aspectos que yo destacaría. En cuanto a la capacitación, es importante señalar que todo patrón, toda persona empleadora tiene la obligación de capacitar a su personal. Sin embargo, también al estar las juntas nuevamente dentro del Poder Ejecutivo y con esa a veces nula atención del Poder Ejecutivo hacia el desarrollo y mantenimiento de las juntas de conciliación y arbitraje, de igual manera no digo que en todos los casos, pero sí en muchos, pues tampoco se desarrollaban planes adecuados y
y desde luego destinados para que el personal de las juntas de conciliación y arbitraje adquirieran o mejoraran sus conocimientos, sus habilidades, sus capacidades para dar una respuesta más oportuna a los problemas que tendrían que resolver. Este conjunto de 4 cosas que, para resumir, la falta de presupuesto, la falta de personal suficiente, la falta de experiencia de algunos, no de todos por supuesto, pero de algunos de las personas que se incorporaron a las juntas, y la insuficiente o a veces nula capacitación, pues es un conjunto de cosas que hizo que la justicia laboral se convirtiera en engorrosa, en tardada y por supuesto en poco oportuna para poder solucionar los conflictos laborales. Desde luego, se consideró que para efecto de darle un giro completo a este esquema de administración de justicia, era necesario analizar, además de esta problemática, qué es lo que sucede no solamente al interior de la institución, sino también lo que sucede en la sociedad, para hacer una solución integral y no únicamente un paliativo, una solución temporal, algo que de momento fuera novedoso, pero que a lo largo de algunos años pues se perdiera completamente o se originaran los mismos problemas. Por lo tanto, a manera de estudio integral, se desarrolló una serie de foros, una serie de mesas de diálogo que se denominaron Diálogos por la Justicia Cotidiana. En un documento que lleva ese título, se analizó que a la par de la conflictividad dentro de las propias juntas de conciliación y arbitraje, también era necesario analizar que la parte patronal, en muchas ocasiones, los patrones, pues, al defenderse en los juicios laborales, simulaban renuncias. Es decir, una gran problemática de por qué ya aquellos juicios que llegan hasta un laudo o llegaban hasta un laudo, pues a veces no se impartía una justicia apegada a la realidad, y sucedía, dice el documento, en muchas ocasiones porque ocurría una simulación de renuncia. Y esto sucedía porque también en muchas ocasiones por algunos patrones se hacía al trabajador firmar una renuncia desde que entraba a trabajar. Y el trabajador, con la necesidad de poder adquirir una fuente de empleo, una fuente de ingresos para él, para su familia, aceptaba sin dudar o aún con dudas firmar esos documentos. Y entonces estos documentos que firmaba en blanco o firmaba con alguna leyenda, pero que desde luego se podía mal utilizar ya con un procedimiento laboral en contra del trabajador, y se establecía que ese trabajador había renunciado. Entonces se alteraba el documento para incorporar, para imprimir una renuncia sobre ese documento firmado en blanco. Esto, pues desde luego, ocasionaba por una parte, muy entendible, el descontento por los trabajadores, incluso hasta con su propio abogado, de cuestionarle por qué me ofrecen tan poco, por qué usted me aconseja aceptar un convenio, un arreglo con el patrón con tan poco dinero, si es que yo no firmé una renuncia. Y su abogado pues le explicaba, a veces con éxito, a veces sin él, que era necesario aceptar alguna cantidad porque el abogado del demandado le había mostrado la renuncia, y entonces a través de un peritaje donde se iba a demostrar que si era su firma, el juicio probablemente se iba a perder, y por eso era mejor aceptar un convenio en los términos que fuere. Se adicionaba a otro problema muy grande, que es la simulación de una institución o una figura jurídica que se denominó el ofrecimiento de trabajo. El ofrecimiento de trabajo lo que hacía era, en el procedimiento laboral, en el juicio, ya con la demanda del trabajador, decir por parte del patrón: yo no lo despedí, tan no lo despedí que ahí está su trabajo, que se regrese a trabajar, que se regrese a la empresa. Y esto ocasionaba que el trabajador tuviera que acreditar que sí fue despedido. Y pues, ¿qué trabajador puede acreditar que sí fue despedido? Escasamente alguno con alguna prueba contundente, pero lo que ocasionaba es que ese juicio normalmente
tuviera consecuencias desfavorables para el trabajador, si bien era reinstalado y generalmente se daba una nueva demanda laboral, pues imaginemos lo que en lugar de tardar un año el juicio o 2 o 3, pues entonces eso se multiplicaba por otro juicio que tenía que volver a empezar a partir de la nueva reinstalación y el nuevo despido del trabajador, y así sucesivamente hasta en 3 o 4 ocasiones con las reinstalaciones del trabajador. Esto no ayudaba a nada a la administración de justicia, por el contrario, incrementaba el número de juicios por esa reinstalación. En el caso de los trabajadores, que es otro aspecto, estamos analizando la problemática integral. En el caso de los trabajadores también se incurrió en algunas faltas a la verdad, sobre todo, desde luego, por quienes le representaban legalmente, es decir, en ocasiones por el abogado, en ocasiones por el mismo trabajador. ¿De qué manera? Pues también a través de la simulación de los despidos, es decir, hay veces que el trabajador tuvo una rencilla con su empleador, pero cuando busca el abogado, en lugar de plantearse la manera de solucionar ese conflicto, pues simplemente se decía: vamos a presentar una demanda por despido injustificado, y entonces tenemos la simulación de un despido que probablemente no sucedió, en algunas ocasiones sí, pero en algunas no, y se planteaba una demanda por ese despido injustificado. Pues esto también generaba el descontento de los empleadores, de los patrones, que decían en muchas ocasiones: yo no le despedí, verdaderamente lo que pasó es que tuvo una discusión con un supervisor, con un jefe de él, y decidió retirarse el trabajador, pero no lo despedí. Eso decían o dicen algunos empleadores o sus abogados. Y también otro factor importante pues es el tema de los abogados. En muchas ocasiones también con una mala representación o patrocinio legal señala este documento que hemos señalado, que se denomina Diálogos por la Justicia Cotidiana, en donde dice: algunos abogados hicieron una serie de conductas procesales en los juicios con la finalidad únicamente de incrementar el tiempo de duración del procedimiento y que esto les repercutiera económicamente hacia el abogado. Le denominaron la industria del litigio, es decir, solamente hacer algunas artimañas dentro del procedimiento laboral con la mera finalidad de que durara más, y entre más durara podría ser un juicio pues sí más caro, más oneroso, pero que en donde el abogado estaba más preocupado por que el juicio fuera más caro y por lo tanto más benéfico en cuestión de los honorarios, que el tiempo que pudiera representar más oportuno para su cliente. ¿Por qué? Pues porque entre más tarde tuviera la administración de justicia, pues desde luego se incrementaba el monto de los salarios caídos o de los intereses legales. Entonces este conjunto de cosas, los problemas que aquejaban a la autoridad, los problemas que aquejaban a los trabajadores, los problemas que aquejaban a los patrones y también a los abogados, hizo una gran problemática en la administración de justicia, en el viejo modelo de justicia laboral, que fue necesario, no solo por iniciativa del propio Estado mexicano, sino incluso mucho más importante, con la presión internacional, particularmente a través de un tratado, el famoso TEMEC, que es un tratado de libre comercio con América del Norte, es decir, con Estados Unidos, Canadá y desde luego México, para efecto de mejorar la justicia laboral, para hacerla más oportuna, y esto le representara beneficios a la industria en general. ¿Por qué? Porque también el patrón está interesado en que el juicio laboral no dure tanto. Así como es necesaria una sensibilidad importante para que el juicio no sea tan tardado y el trabajador tenga más rápido su finiquito, sus derechos laborales o su indemnización, también para el patrón es importante que se resuelva rápido, porque no le será, si es que llega a perder el asunto, no necesariamente lo va a perder, pero en aquellos casos que lo vaya a perder, el juicio no le sea tan caro, y que también no tenga tanto tiempo la incertidumbre de qué es lo que va a suceder con ese juicio laboral. Esta serie de situaciones, de circunstancias,
la presión internacional, los compromisos internacionales y también lo que se generó en México a través de la presión de los académicos, de las mismas autoridades, de las propias juntas de conciliación y arbitraje, de las instituciones educativas y demás, generaron una reforma laboral. Esta reforma laboral se patentizó en la Constitución mexicana en el año 2017, para efecto de que se determinara en el artículo 123, apartado A, que la justicia laboral ya no iba a ser impartida por juntas de conciliación y arbitraje, sino por nuevos organismos que son los juzgados laborales o los tribunales laborales. Estos nuevos organismos ya no dependerían del Poder Ejecutivo, porque se señaló no es posible, no es oportuno que el Poder Ejecutivo tenga ninguna injerencia, ninguna posibilidad de influir en las decisiones a través del manejo de las juntas de conciliación y arbitraje. Se dijo, es muy importante que sea el Poder Judicial y no el Poder Ejecutivo el que lleve a cabo la administración de justicia ahora en la materia laboral para garantizar que esta justicia sea imparcial, que sea independiente, que no dependa del poder político, que no dependa del gobernante, llámese gobernador o llámese presidente de la República. Y por lo tanto se diseñan estos nuevos tribunales laborales con la finalidad de solucionar todos estos aspectos que fueron negativos, que llevaron a una justicia laboral en nuestro país tardada, inoportuna y a veces también poco eficiente de los problemas, de la solución de los problemas laborales, para llevar a un nuevo modelo y hacer un cambio de 180 grados en este sistema de justicia. Esto se realizó con varios objetivos. Es importante también señalar que si bien fue reformada la Constitución mexicana en el 2017, de manera posterior, en la ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo, se desarrolló una reforma laboral integral en el 2019. Particularmente el 1 de mayo de 2019 se emite esta reforma laboral y tiene tres objetivos que se han denominado también tres ejes principales en la reforma laboral. El primero de ellos es la conciliación, el segundo la justicia laboral por los juzgados o tribunales laborales y en tercer lugar la democracia sindical o la libertad sindical. En el primer aspecto de ellos, la conciliación, fue muy importante que la conciliación por primera vez se le pusiera una importancia como, si bien la tuvo en muchas juntas de conciliación y arbitraje, también se descuidó por los aspectos que ya hemos analizado. Por ejemplo, una persona que ingresa a una junta de conciliación y arbitraje sin tener experiencia, ya sea porque es un recién egresado, porque es alguien que estuvo en otra materia jurídica o porque alguien que deriva de la política, pues se le va a complicar el poder resolver un asunto a través incluso de la conciliación, porque no tiene esas técnicas que se necesitan para conciliar. Para llevar a cabo una adecuada conciliación se necesita tener ciertas técnicas importantes como escuchar atentamente a las personas, como darles soluciones adecuadas, equitativas, equilibradas, tomar en cuenta las quejas importantes que le estén exponiendo tanto el trabajador como el empleador, entre muchas otras cosas. Y sin experiencia eso no se puede lograr, de tal manera que la conciliación como mecanismo de solución de los conflictos laborales se descuidó también. Y por tanto en esta reforma laboral se dijo cómo hacer para que la conciliación funcione y funcione bien, que sea un motor que impulse la solución de conflictos de manera muy ágil, de manera muy oportuna, pero que adicionalmente sirva para que la justicia laboral en sede judicial, es decir, a través de los tribunales laborales, no llegue a tener estos mismos problemas que son la tardanza, la saturación de expedientes, de casos laborales. Y entonces, ¿cómo hacer? Y la solución oportuna que se diseñó y que ha funcionado hasta el momento es la conciliación a través de los centros de conciliación laboral, tanto a nivel federal como en cada una de las entidades federativas.
a través de personal oportuno, personal suficiente y sobre todo, lo más importante, personal capacitado en muchas ocasiones, muchos centros de conciliación a través de personal certificado en la conciliación. Este es el primer eje de la reforma laboral. El segundo eje, el crear estos juzgados o tribunales laborales que resolvieran de una manera también diferente. En menor tiempo, por supuesto, sin dudar, ese es uno de los objetivos. En principio se dijo, incluso hasta en la política pública, que estos juzgados o tribunales laborales emitan sus resoluciones en un tiempo promedio o máximo de 6 meses. Sin embargo, no solo eso es importante, si bien es muy importante que la justicia sea pronta, sea expedita, como lo marca la Constitución, es importantísimo que la justicia tenga una calidad importante a través de los argumentos, a través de la aplicación adecuada de la ley, a través de la aplicación adecuada de la jurisprudencia, que son los criterios de los tribunales federales, de los tribunales de amparo o incluso a través de lo que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces los tribunales tienen esta encomienda de juzgar diferente, de desapegarse de los formalismos que pudieran haber ocasionado resoluciones no justas, no equitativas, a una nueva justicia basada más en principios. Y uno de estos principios que ha posibilitado una justicia diferente es el famoso principio de realidad. ¿En qué consiste el principio de realidad que aplican ahora los tribunales laborales? Consiste en analizar lo que sucede en los hechos y que está documentado, ya sea por la experiencia judicial, ya sea por incluso estadísticas, y que, por ejemplo, llevan a considerar que en aquellos casos en donde una trabajadora que está o estuvo embarazada al momento de la terminación de la relación de trabajo y que presenta una demanda laboral y posteriormente su patrón, que es el demandado ahora en el juicio, dice que no despidió a la trabajadora, sino que ella renunció e incluso presenta el documento de renuncia, el principio de realidad lleva a considerar que ese documento de renuncia por sí solo es insuficiente para poder tener por acreditada esa renuncia. ¿Por qué? Porque no es lógico, han señalado los tribunales federales principalmente, no es lógico que una trabajadora que se encuentre embarazada tenga la voluntad libre y espontánea de renunciar a su empleo. ¿Por qué no es lógico? Porque requiere la atención médica para su embarazo, para su hijo o su hija, y entonces lo lógico es que tenga que esperar tal vez al periodo de incapacidad y tal vez después de tener a su hijo o a su hija pueda entonces sí decidir algo con relación a su trabajo. Sin embargo, no es lógico, dice la jurisprudencia, que haya renunciado de esta manera. Y por lo tanto, lo esperable en ese tipo de circunstancias es que el patrón, a través de su abogado, no solamente exhiba ese documento de renuncia, sino que también exhiba otra serie de pruebas en donde acrediten de manera fehaciente, sin lugar a dudas, que no existió discriminación por el embarazo en contra de esta persona. Eso es principio de realidad, pero en muchas ocasiones, en muchos otros casos, también se implementa ese principio de realidad, por ejemplo, para valorar y analizar de manera muy concienzuda, de manera muy exhaustiva, lo que sucede con un documento en donde se plasma una renuncia. Por ejemplo, esto nos lleva a considerar que también en aquellos casos en donde, por ejemplo, un trabajador que llevaba 25 años en una fuente de trabajo, una persona desde luego mayor, por ejemplo, de 60 años, y que en un juicio laboral la parte patronal presenta este documento de renuncia, el juzgado laboral ahora tendría que analizarlo en función de estas circunstancias que rodean al trabajador: su edad, el tiempo de antigüedad, si se le pagó o no se le pagó un finiquito, si se acredita que se le haya entregado, por ejemplo, un cheque, una transferencia bancaria, u otros elementos que lleven a considerar que sea
verosímil, que sea creíble que él renunció. Y entonces de eso se trata el principio de realidad, analizar lo que sucede en los hechos y no basarse únicamente en el formalismo de los documentos o de las pruebas que se exhiben en un procedimiento laboral. De esto se trata la nueva justicia laboral, el nuevo modelo. Y un tercer eje de este nuevo modelo de justicia laboral es la democracia y la libertad sindical. Ahora se pone un énfasis muy importante en considerar que es necesario que los trabajadores verdaderamente participen, sean escuchados por sus organizaciones sindicales, por sus líderes sindicales, y que ellos tengan la gran posibilidad de defenderse oportunamente a través de esta defensa que les den sus propios líderes sindicales, que puedan mejorar sus condiciones en la empresa y que puedan elegir libremente, sin ninguna injerencia, su sindicato que les represente. Esto se ha garantizado a través del nuevo sistema de registro de las organizaciones sindicales, a través del Centro de Conciliación y Registro Laboral, pero también a través de los tribunales que a lo largo del país deciden sobre cuestiones colectivas. Por ejemplo, aquellos tribunales, ya sean federales o locales en las entidades federativas, en donde se tramita y resuelve un procedimiento de huelga o un procedimiento de titularidad por el contrato colectivo de trabajo en una empresa. Entonces, estos tres pilares de la reforma laboral, la conciliación, la justicia laboral propiamente dicha y la democracia o libertad sindical, es lo que ha posibilitado el que se tenga hoy en día en México un panorama totalmente diferente de la administración de justicia en esta materia. El nuevo modelo de justicia laboral ha generado grandes beneficios a la población, a las personas trabajadoras, a las personas empleadoras, pero también incluso a las propias instituciones. La conciliación hoy en día representa el mayor número de conflictos laborales resueltos a través de esa vía, en donde la propia autoridad conciliadora garantiza que el procedimiento de conciliación en donde se resuelve el conflicto no dure mucho tiempo. Dice la ley que no debe durar más de 45 días. Y entonces hoy los centros de conciliación tienen estándares en donde en algunos promedian los 23 días, en algunos 30 días, en algunos llegan hasta los 45 días, pero dentro de ese margen que les da la ley para poder llegar a un convenio. Y esto pues desde luego es una gran ventaja porque antes el trabajador en el viejo sistema de justicia laboral tenía que esperar el trabajador y el patrón a veces hasta un año o a veces más tiempo para poder llegar a tener incluso la primera conversación en su conflicto laboral y tratar de arreglar su conflicto. Esto también les representa una gran ventaja ahora a los abogados porque también pueden incrementar el número de asuntos que ellos pueden resolver en esa representación que realizan hacia sus clientes, que son los trabajadores o los patrones, y poder llevarles una solución mucho más oportuna. Hoy los tribunales laborales son tribunales sumamente especializados, integrados por personal que está sensibilizado, actualizado y capacitado en estas reformas laborales y desde luego en la materia laboral. Estos tribunales especializados y particularmente en cuanto a las personas juzgadoras, en la mayoría de los casos provienen o bien de la carrera judicial o bien incluso de la experiencia ante las juntas de conciliación y arbitraje y en algunos casos también de litigio, pero siempre por personas que han venido con una experiencia determinada en la materia laboral para resolver los asuntos en promedios que oscilan en algunos casos 4 meses, esto está documentado estadísticamente, en algunos casos en 6 meses, en algunos casos hasta 8 meses en promedio. Algunos asuntos llegan a durar más tiempo por algunos factores, pero estos son los promedios que están estandarizados a través de diferentes estadísticas y en el tema de democracia sindical se han logrado muchos cambios importantes, grandes beneficios para que hoy las organizaciones sindicales tengan una defensa adecuada de los principios de libertad sindical, de esta democracia sindical y que les represente un beneficio particularmente a las personas trabajadoras que están agremiadas a estas organizaciones,
para poder elegir a su sindicato, para poder ser representados y defendidos por esa organización sindical. Y entonces, a manera de conclusión, este nuevo modelo de justicia laboral que ya se tiene en marcha es un modelo que se ha construido, reitero, desde el 2017 y después a través de la reforma legal del 2019, posteriormente implementado en cada uno de los estados de la República y a nivel federal en una serie de 3 etapas, y que ya ha concluido su implementación, pero no significa que se haya totalmente madurado el modelo. Hay cosas que es necesario mejorar, corregir, pero sobre todo mantener. Y en esta estandarización de este nuevo modelo de justicia laboral será muy importante considerar cuál es el papel que todos tenemos en este modelo. El papel que podemos tener a través de representar a los trabajadores y patrones como abogado es un papel importantísimo en donde es necesario tener, reitero, esta sensibilidad importante para representar oportunamente a los trabajadores, para representar con gran firmeza y con gran profesionalismo a los patrones también, y por otro lado las autoridades mantener un estándar de competencias, un estándar de habilidades y de experiencia que sumadas a una sensibilidad importante. Yo recalco este aspecto porque sin sensibilidad en la materia pues se pueden cometer errores muy importantes en contra de las personas que acuden a la administración de justicia. Y finalmente también el papel que deban tener los sindicatos, porque hoy los sindicatos juegan un papel importantísimo, como lo tuvieron al inicio de esta conformación de las leyes laborales que hoy tenemos. Yo he señalado en otros foros que sin los sindicatos sería imposible pensar en este gran avance que ha tenido la materia laboral para construir los derechos que hoy tenemos. Sin sindicatos, yo he señalado, sin las luchas que enarbolaron estos sindicatos, no tendríamos hoy las jornadas de 8 horas, la institución del salario mínimo, los derechos laborales como se tienen hoy en día, en fin. Entonces hoy tienen los sindicatos esta importante labor y función de poder representar de manera adecuada y de manera democrática a sus integrantes para mejorarles, para construirles nuevas y mejores condiciones laborales. Y desde luego el patrón también tiene una función importante. Siempre se ha señalado, sin patrones no hay trabajadores, y a la inversa, sin trabajadores pues tampoco hay centros de trabajo. Entonces también se necesita tener un equilibrio entre los dos factores y con esto poder construir entre todos y mantener un sano modelo de justicia laboral que lleve desde luego a mejores condiciones para todas y todos y una mejor administración de justicia. Finalmente, una reflexión en torno al nuevo modelo de justicia laboral. ¿Cuál es tu papel frente a este nuevo modelo de justicia como abogado, como patrón, como trabajador, como institución, autoridad, o bien incluso como estudiante o sociedad en general? El modelo de justicia laboral es un modelo que requiere atención, que requiere cuidado y que requiere mejoría, y para ello es necesario defender lo que se tiene y mejorar aquellos aspectos que sea necesario mejorarlos, pero siempre buscando el apego al respeto a los derechos, particularmente de tener una justicia pronta, expedita, pero también de calidad. Muchas gracias.